Hey, Dios te bendiga, Dios te guarde y la paz de mi Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Pues aquí de nuevo, tu hermano Pedro Reyes Pastor, pues en esta ocasión, pues le traigo un video sumamente interesante. Un apologista católico. Vamos a ver qué es lo que dice, vamos a analizarlo. Él está hablando en síntesis para que puedan entender sobre la justificación por obras, el cual él dice que no existe un versículo en la Biblia que diga que el hombre es justificado o que la salvación es solo por fe. Así que vamos a ver el video como siempre. Lo comentamos y después nos vamos. Veamos qué dice el señor Garro. ¿Sabían ustedes que la doctrina de la sola fe protestante no es bíblica? No hay un solo pasaje que diga justificado solamente por fe, pero la Biblia sí dice que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Santiago 2:24. Las doctrinas protestantes no son bíblicas. Bueno, veamos qué es lo que dice la Biblia, pero antes quiero aclarar un concepto, porque muchos de los argumentos que usan muchas personas y sobre todo apologistas católicos es que si no lo dice la Biblia, ¿no? Como estamos hablando de que nosotros, los evangélicos, creemos en sola escritura, entonces dicen que realmente no está. Y como no está, no se puede creer o que nosotros no lo podemos creer y ese no es el concepto de la sola escritura, sino que la palabra de Dios dice realmente lo que el Señor quiere que nosotros, o que dice lo que nosotros quiere que hagamos para que vivamos una vida como Él quiere y muchas cosas las sacamos, ¿verdad? Por deducción, por conceptos, haciendo hermenéutica, haciendo una exégesis, ¿verdad? Por ejemplo, en la misma doctrina de la Trinidad, en el cual la Biblia no tiene que decir que hay una Trinidad para saber que existe, que tenemos un Dios que se nos revela, que no se nos ha revelado en tres personas. Entonces, por ahí también la misma Biblia, la palabra Biblia no está en la Biblia. Pero qué cosa es la Biblia sino libros inspirados por el mismo Dios que se lo dio a los santos hombres de Dios para que después, bueno, por la historia sabemos que fueron canonizados, pero es la Biblia. No tiene que decir que es la Biblia que está en la Biblia para que creamos que la Biblia fue inspirada por Dios. Entonces, tomando ese concepto en cuenta, veamos lo que dice la palabra de Dios. Pero en realidad la Biblia sí dice que somos salvos solamente por fe y que no necesitamos obras para poder ir al cielo, ¿verdad? Esto es por los méritos de Cristo. Tengo alguna Biblia aquí, bastantes versículos, el cual trataré de cortarlos para no ser tan extenso. Pero bueno, Efesios 2, 8, 9, versículo 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos y esto es por medio de la fe. ¿Te das cuenta? Es la fe la que está en el medio y esto no es de vosotros. Estamos claros que la salvación es de el Señor, pues es don de Dios, el cual, si entendemos que la fe es un don, entonces Dios la pone en los hombres para que los hombres crean en Él y así seamos salvos. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y aquí está más que claro que no hace falta las obras, sino que las obras es la evidencia de que creímos y que seguimos a un Dios vivo porque ya nos salvó y así nosotros accedemos, ¿verdad? Procedemos a actuar porque somos agradecidos del Señor, pero no tenemos que hacer nada más, o sea, no vamos a opacar el sacrificio de Jesús en la cruz, lo que Él hizo es más que suficiente. También tenemos Romanos 3:28, el cual dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe y sin obras de la ley. Entonces, está claro, porque muchas veces dicen, bueno, no son obras de ley, pero son las obras de justicia. En realidad dice que no somos justificados por obras, porque entonces podríamos decir que si por obras de justicia, ¿verdad? Por las obras de caridad fuéramos justificados, entonces también tuviéramos que concluir que debiéramos también meter aquí las obras de la ley, por cual dice que no, que somos justificados solamente por fe y no por obras de la ley o por ninguna otra obra. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido vuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados. ¿Por qué?
por la fe. De nuevo, justificado es, no hay un hombre justo en la tierra, que como dice Apocalipsis, el cual el Señor dice que los libros iban a ser abiertos y el Señor buscó uno justo, pero no halló ninguno, solo Él. Entonces, por eso es que el Señor viene a la tierra sencillamente a justificar por sus méritos, es por el medio de los méritos de Jesucristo, por su sangre, no es porque nosotros seamos buenos. Entonces, por ese sacrificio es que nos hace justos. ¿Cómo? De manera que la ley nos hizo pecar, o hizo pecar a aquellos que estaban en aquel entonces, según el contexto histórico, pero esa ley nos llevó a Cristo, a fin de que entonces por la gracia y por los méritos de Jesucristo, como estábamos hablando ahora, en el Calvario, en la cruz del Calvario, ahora fuéramos justificados solamente por creer. Así que, y aquí queda el interrogante, bueno, porque dice, bueno, pero entonces, ¿cómo fueron salvos aquellas personas que estaban antes de la gracia? Bueno, ellos creían en el Mesías, fueron salvos por el Mesías que había de venir y nosotros por el Mesías que ya vino, o sea, sencillamente por fe. Amén. Entonces, digamos que Romanos 5, 18 y 19 lo resume bien. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, lo mismo que estábamos hablando ahora, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, ¿verdad? Ahí está, por el sacrificio de Jesucristo, no por nuestros méritos. Justificados, pues, ¿por qué? Por la fe. ¿Qué tenemos? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Es por la justificación que la paz de Dios puede reinar en nuestras vidas. Es por el hecho de la justificación que los creyentes pueden tener la seguridad de su salvación. Es por el hecho de la justificación que los creyentes pueden tener la seguridad de salvación. Eso téngalo claro. Es por el hecho de la justificación lo que permite que Dios inicie el proceso de santificación, el proceso de Dios haciendo la realidad en nosotros, lo que ya somos posicionalmente salvos, justificados. Ahora, veamos algo porque él también, el señor José Garro también habla de Santiago 2. Y vamos a entender Santiago 2. Pablo dice lo mismo que dice Santiago en sus escritos. Los buenos frutos que los creyentes deberían tener en su vida se mencionan en Gálatas 5, 22, 23. Inmediatamente después de decirnos que somos salvos, en este caso los que creímos en Jesucristo por fe y no por obra, que está en Efesios 2, del 8 al 9, Pablo nos informa que fuimos creados para hacer buenas obras. Efesios 2:10 dice, también tanto Pablo como Santiago, esperar una vida cambiada, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios, también en el capítulo 5, versículo 17, Santiago y Pablo no discrepan de sus enseñanzas sobre la salvación. Ellos se acercan al mismo asunto de diferentes perspectivas. Pablo simplemente enfatizó que la justificación solamente es por fe, mientras que Santiago pone énfasis en el hecho de que la fe en Cristo produce buenas obras. O sea, que las obras es la evidencia de que creímos en el Señor Jesucristo. Que después que confesamos con nuestra boca y creímos en nuestro corazón que Jesucristo es nuestro Señor, entonces, ahora como dice la Biblia, el ladrón no roba más, sino que ahora trabaja y ayuda a los demás. ¿Por qué? Porque nació de nuevo. Y eso se trata, nacer del agua y del Espíritu. Nacer del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, el cual nos dice todas las cosas que debemos hacer. Así que espero esté más que claro estos pasajes y por qué creemos los cristianos bíblicos, lo solo escritura, que somos salvos por fe y no por ningún tipo de obra. Así que dejen sus comentarios abajo, que para nosotros es sumamente importante para crear contenido en este canal. Los bendigo en Cristo Jesús. Gracia y paz.